Capítulo 41. Cuando el ejército llegó, la misión de Santa Bárbara ya había caído. Nos informaron que los misioneros habían sido asesinados. No había tiempo para consolar a nadie. Inmediatamente ordené al ejército que se dirigiera hacia la misión de San Luis Obispo. Es probable que se hayan dirigido allí. Aunque pareciera estar cerca, la distancia era de más de 100 kilómetros. Pasamos todo el día cabalgando, deteniéndonos solo para dormir, y al amanecer seguimos nuestra marcha. Su Alteza, ya está a la vista. Llegamos justo a tiempo. Frente a nosotros, la misión estaba a punto de ser arrasada por el numeroso ejército Chumash, mientras sus defensores hacían un último esfuerzo por resistir. Los comandantes de los regimientos de caballería, flanqueen por los lados para atacar la retaguardia. El regimiento de infantería atacará desde atrás. Sí, Su Alteza. El regimiento de infantería desmontó y se preparó para atacar por la retaguardia. Los regimientos de caballería, siguiendo mis órdenes, se dividieron y comenzaron a cargar por ambos flancos. Son muchos, más de 3000. Sin embargo, la diferencia en armamento y entrenamiento era abismal. Nuestro ejército estaba muy por encima de ellos en poder. El comandante de infantería dio órdenes precisas a sus oficiales. Abran fuego. ¡Bang! ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tan! Los guerreros Chumash que atacaban la misión comenzaron a caer bajo el fuego concentrado de nuestros mosquetes. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de nuestra presencia. ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tan! Una segunda ráfaga de disparos los golpeó, mientras la caballería cargaba desde ambos lados, atacando sus flancos. Era como si los estuviéramos golpeando por todos los costados. La caballería, armada con lanzas, desmontó para sacar sus espadas y comenzó a cortar a los guerreros Chumash. A pesar de tener una fuerza que superaba en un 30% a la nuestra, nuestro ejército los estaba aplastando fácilmente. ¿Qué es eso? Me pregunté al ver algo a lo lejos. Su Alteza, parece que son más nativos. A lo lejos, cientos de nativos, e incluso más de 1000, corrían hacia nosotros. ¿Están atacando la misión mientras al mismo tiempo liberan a los nativos que estaban prisioneros? Había muchos que no parecían guerreros. La desesperación los estaba empujando. ¿De verdad van a unirse a la lucha? Eso es una locura. No tenían mosquetes, ni siquiera armas de hierro. Solo portaban lanzas de madera, avanzando temerariamente hacia el flanco de nuestra caballería. Aunque nuestra caballería ligera no estaba hecha para resistir ataques prolongados, una lanza de madera, en manos desesperadas, podría ser mortal. Ah, retiren temporalmente a la caballería y luego carguen de nuevo. Sí, Su Alteza. Al recibir la señal, nuestras unidades de caballería se retiraron ordenadamente. Ta-ta-ta-ta-ta-tan. Mientras tanto, nuestra infantería de élite seguía devastando la retaguardia enemiga con su excelente entrenamiento y armamento. Cuando nuestra caballería se retiró, los movimientos del enemigo cambiaron. Comenzaron a reorganizar sus filas. Los mosqueteros se están retirando con sus armas, observé. Los nativos, tras reorganizarse, dejaron atrás a los agotados defensores de la misión y comenzaron a retirarse también. ¿Deberíamos perseguirlos, Su Alteza?, preguntó el oficial. Reflexioné por un momento. Podríamos alcanzarlos con la caballería y atraparlos antes de que escapen. Pero el enemigo cuenta con 3000 guerreros, además de los 4000 civiles recién liberados, todos luchando como si les fuera la vida en ello. Sería una locura. Si luchamos, ganaremos. Nuestras fuerzas de infantería y caballería son fuertes, pero una batalla infernal se avecina. Nuestra caballería podría retener al enemigo por un tiempo, pero no son tontos. Encontrarán la manera de acercarse a nuestra infantería. Y aunque nuestra infantería es de élite y se mantendrán firmes en combate cuerpo a cuerpo, una vez que el enemigo esté lo suficientemente cerca, la tasa de bajas comenzará a aumentar rápidamente. En un instante, pude ver el desarrollo de la batalla en mi mente. No, no los persigan. Envía exploradores regularmente para mantener la ubicación del enemigo bajo control. Así terminó la primera batalla. Esperaremos el momento para usar un castigo más severo. Por ahora, los mantendremos bajo control. Esperaremos a que lleguen los cañones. Mientras tanto, nos aseguraremos de que no ataquen otras misiones o asentamientos. Sí, Su Alteza.
Los cañones y la artillería estaban siendo transportados por diligencias, según mis instrucciones. Aunque viajan más lentamente que nosotros, el tiempo está de nuestro lado. Seguimos monitoreando los movimientos de los Chumash, bloqueando su avance siempre que fue posible. Mientras tanto, las misiones y los asentamientos reforzaban sus defensas. ¿Un total de 20.000 personas? ¿Tantos? Sí, parece que otros grupos nativos de las misiones se han unido a ellos. ¿Y cuántos guerreros hay? Solo los hombres jóvenes son alrededor de 5.000. Si incluimos a los hombres de mediana edad, llegan a 8.000. Incluso con la llegada de la artillería, nosotros solo éramos 2.400. ¿Existe alguna posibilidad de diálogo? Lo intentamos, pero siguen atacándonos cada vez que nos acercamos. El rencor hacia nosotros era tan fuerte que no dejaban lugar para la negociación. ¿Y cuál es su próximo movimiento? Su Alteza, no están moviéndose por ahora. Parece que están preparándose para una batalla final antes de que se les acaben los suministros. Será mejor que traigamos algunas tropas adicionales de las misiones y los asentamientos. Si traemos la mitad de los defensores, eso debería darnos alrededor de 1.000 soldados más. Envíen un mensajero. Sí, Su Alteza. Una semana después, llegaron 1.000 soldados adicionales de las misiones y asentamientos, junto con 400 artilleros y 40 cañones. En total, éramos 3.400 hombres. Su Alteza, el enemigo se está moviendo. Su objetivo es la misión de Santa Cruz. Entonces, también nos moveremos. La batalla final contra los Chumash se acercaba. Aunque su ejército contaba con unos 8.000 guerreros, no sabíamos cómo reaccionarían los civiles. Si decidían unirse a la lucha, ¿qué debería hacer yo? Con esas dudas en mente, nos dirigimos al campo de batalla. ¿Tantos mosquetes tienen? Parece que también saquearon los depósitos de armas de las misiones. Vaya, incluso mientras huían, se tomaron el tiempo de robar todo lo que pudieron. El enemigo contaba con unos 1.500 mosqueteros, 1.000 jinetes y 4.500 guerreros armados con armas cuerpo a cuerpo. Aunque apenas tenían entrenamiento, su número los hacía parecer una fuerza considerablemente amenazante. En las vastas llanuras de California, sin terrenos difíciles, ambos ejércitos se enfrentaron. La batalla comenzó con la infantería Chumash. ¡Uaa! Gritando en lo que parecía una mezcla de alaridos y gritos de guerra, los guerreros Chumash cargaron divididos en dos flancos, izquierdo y derecho. ¡Bang! ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tan! Nuestras tropas, compuestas por soldados de infantería armados con mosquetes obtenidos de las misiones, se dividieron en dos grupos de 500 hombres para enfrentarlos por ambos lados. ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tan! Detrás de ellos, los soldados de élite con rifles Eduardo también disparaban casi al unísono. Disparen. Disparen. Siguiendo la orden del comandante de artillería, 20 de nuestros 40 cañones abrieron fuego. ¡Bum! ¡Cabom! ¡Bum! ¡Cabom! Los guerreros Chumash que avanzaban para rodear a nuestras tropas por el centro y los flancos fueron reducidos a carne destrozada. ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tan! Alarmado por la devastación causada por los cañones, el mando enemigo trató de flanquear a nuestra artillería con su caballería, pero fueron detenidos por nuestra propia caballería. ¡Matadlos! ¡Ah! Los mosqueteros Chumash intentaron evitar el frente bloqueado por los guerreros que luchaban cuerpo a cuerpo, abriéndose hacia los lados para disparar contra nuestra infantería. Sin embargo, en el duelo de disparos, estaban siendo superados de manera brutal. ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tan! ¡Ac! Nuestros soldados de élite disparaban 2 balas por cada una que lograba disparar el enemigo, y, además, la precisión y el alcance de nuestras armas eran muy superiores. Los mosqueteros enemigos eran poco más que blancos inmóviles, y estaban siendo masacrados de manera unilateral. Compañía 2. Al frente. Apoyen a la infantería en el centro del flanco izquierdo. Sí, al frente. La segunda compañía del regimiento de élite fue enviada para apoyar a los soldados de infantería comunes, que se encontraban enfrascados en combates cuerpo a cuerpo con los guerreros Chumash. Los guerreros, que habían logrado abrir una pequeña brecha a costa de enormes sacrificios, solo pudieron observar impotentes mientras los soldados de élite cubrían la brecha. ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tan! La batalla se desarrollaba tal como lo habíamos planeado.
A pesar de su abrumadora superioridad numérica, los guerreros Chumash no pudieron rodear a nuestras tropas. Todos sus intentos de flanqueo fueron neutralizados por el fuego de nuestros soldados de élite y nuestra artillería. En un enfrentamiento frontal, no solo no lograban romper nuestras filas, sino que estaban siendo empujados hacia atrás. Y cada vez que dejaban un hueco, nuestros soldados de élite ocupaban rápidamente el espacio. Disparen. Disparen. Con rostro impasible, el comandante de artillería dio la orden, y los 20 cañones restantes dispararon de nuevo. ¡Bum! ¡Kabom! ¡Bum! ¡Kabom! Más de un centenar de nativos fueron convertidos en pedazos de carne. Compañía 3, avancen. Avancen. Nuestras tropas avanzaban con maestría, aplastando al enemigo. La victoria estaba prácticamente asegurada, pero no podía sacudirme la inquietud. En un abrir y cerrar de ojos, decenas de hombres caían muertos en el campo de batalla. Los guerreros Chumash, que al principio habían mostrado una firme resolución, ahora estaban sumidos en el miedo y el pánico. ¡Ah! Esto es una locura. Ellos fueron los primeros en atacar de forma imprudente, por lo que nos vimos obligados a responder con toda nuestra fuerza. Sin embargo, pensé. No vine hasta aquí para que esto terminara de esta manera. Si los Chumash aún tenían algo de sentido común, deberían darse cuenta de que la batalla estaba perdida. Era evidente que su moral estaba destrozada. Este era el momento. Procedan con el plan que habíamos preparado. Su Alteza. ¿Es realmente necesario? Ya estamos ganando por completo, dijo el comandante de la infantería, mostrando su desacuerdo. Desde su perspectiva, mi orden parecía incomprensible. Sin embargo, me mantuve firme. Cumpla con la orden. Sí, Su Alteza. El señalero levantó la bandera. Empújenlos. ¡Uah! A la señal, nuestras tropas comenzaron a avanzar con toda su fuerza, empujando a los Chumash hacia atrás. Mantengan las filas mientras retroceden. Una vez que los habíamos empujado lo suficiente, nuestras tropas empezaron a retirarse de manera ordenada. Los mosqueteros enemigos no pudieron acercarse lo suficiente debido a la diferencia en el alcance de nuestras armas. Cuando nuestra infantería y caballería comenzaron a retirarse, rápidamente salimos del alcance de sus disparos. Los guerreros Chumash, instintivamente, intentaron perseguirnos, pero los que lo hicieron se encontraron con una respuesta letal. Fuego. Fuego. Boom. Kabom. Boom. Kabom. A los que intentaron perseguirnos, les llovieron balas y cañonazos. Los Chumash estaban desconcertados por los movimientos de nuestro ejército, pero rápidamente reanudaron su formación. La situación quedó en un tenso estancamiento. Gracias. Te lo recompensaré generosamente. No se preocupe, Su Alteza. Cumpliré con mi deber, respondió con voz grave el jinete que había aceptado una misión potencialmente suicida. Con una bandera blanca en alto, se dirigió hacia las líneas enemigas. Sin embargo, la idea de que la bandera blanca representara la paz era algo que solo se entendía en Europa durante esta época. Tocotoc tocotoc. Desde el punto de vista del enemigo, todo lo que veían era un soldado montado con una bandera avanzando, sin saber el motivo. Por favor, pensé, esperando lo mejor. Tocotoc tocotoc. Paso a paso, avanzó con cautela. Estaba entrando en el rango de los mosquetes enemigos. No dispararon. También se les veía tensos. El jinete se acercó hasta estar frente a los guerreros enemigos, que hacía poco estaban exaltados por el fragor de la batalla. El comandante enemigo dio un paso al frente, y nuestro jinete le transmitió mi mensaje. Una demanda de rendición. Miles de guerreros habían sido masacrados a una velocidad increíble. Sabían que la batalla estaba decidida. El comandante enemigo parecía estar en duda. Nuestro jinete entregó el mensaje y regresó. Acepta, por favor. De lo contrario, solo les esperaría un futuro horrendo. El líder de los Chumash parecía pensativo, mientras los guerreros que escucharon el mensaje discutían acaloradamente sobre la rendición. La derrota es segura. Entonces, ¿lucharán hasta el final o se rendirán? Deben mantener las filas y comenzar a atender a los heridos, ordené. Pasaron 10 minutos en ese tenso enfrentamiento. Parece que hay una fuerte oposición a la rendición. Envié al jinete de nuevo.
Después de una intensa reflexión, el comandante enemigo dio su respuesta. El jinete regresó. El comandante enemigo ha aceptado la rendición. Buen trabajo. Cuando me dispuse a montar mi caballo, los oficiales me detuvieron al unísono. Su Alteza, por favor, reconsidérelo. Es demasiado peligroso. Déjeme ir en su lugar. Por favor, permítame hacerlo. No, iré yo. Avancé hacia el centro del campo de batalla. El comandante enemigo también se dirigía al punto medio. ¿Estoy siendo arrogante? ¿O he visto demasiadas películas y dramas? Quizá. ¿Es una locura? Sí, lo era. Ambos ejércitos habían retrocedido lo suficiente, pero el enemigo podría romper el acuerdo y atacarme de repente. Podría morir de manera absurda. En medio del campo de batalla. Los cadáveres yacían por todas partes. La mayoría eran cuerpos de guerreros Chumash. Avancé lentamente entre los cuerpos. No sabía qué pasaría. Todo era incierto. Pero hay algo de lo que estoy seguro. ¿Por qué estoy haciendo esto aquí? Terminé en este lugar porque un anciano mexicano, a quien conocí durante un viaje a México, me envió aquí. Pero, ¿qué clase de país es México en realidad? Aunque recientemente la población blanca ha crecido rápidamente, en el momento de la independencia solo había alrededor de 1 millón de blancos y 3 millones de mestizos. El resto de la población eran indígenas. México nunca ha sido una nación homogénea, ni cultural ni étnicamente. Incluso entre los blancos, hay diferencias culturales según su país de origen. Los indígenas provienen de una diversidad de grupos. Descendientes de los aztecas, mayas, y otros de Centroamérica que se unieron tras la independencia. Todo esto se ha entrelazado a lo largo de cientos de años, y eso es México. ¿Exterminar a los indígenas ahora? Si ese fuera el plan, ¿para qué habría venido hasta California? Si México no va a mejorar en comparación con mi vida pasada, ¿cuál es el sentido de haber sido transportado aquí? Ni siquiera recuerdo con claridad el rostro o el color de piel de aquel anciano mexicano que me envió aquí. Lo único que permanece en mi memoria es su amable expresión y su sonrisa. Nunca me dio órdenes claras sobre qué hacer. Todo esto es simplemente lo que yo he decidido. Pero, aún así, haré todo lo que esté en mis manos. Capítulo 42. ¿El príncipe heredero? No lo creía. ¿No es el príncipe heredero el sucesor del emperador? ¿Qué clase de persona así se pondría en medio de un campo de batalla? Debe ser una mentira. Esos invasores no hacen más que mentir. ¿Cuántas veces nos han mentido ya? Nos quitaron nuestras tierras con engaños, nos llevaron a las misiones prometiendo civilización, y lo único que hicieron fue destruir nuestra forma de vida, convirtiéndonos en poco más que esclavos. Seguro que ese hombre alto es alguien importante. Si no lo fuera, no habría salido hasta aquí, ordenando a su ejército que retrocediera. Te daré crédito por tener el valor de venir hasta aquí. Pero rechazo tu propuesta de rendición. Le dije al hombre que afirmaba ser el príncipe heredero. No mostró ninguna reacción en su rostro mientras respondía. Si esta batalla continúa, ¿qué crees que sucederá? Mira a tu alrededor. Cadáveres. Casi todos los cuerpos eran de nuestros hermanos. Sabía que sería difícil ganar. Eso lo entendía. Pensaba que tendría un par de meses más. Tenía un plan para luchar contra su ejército. Había calculado que tendría suficiente tiempo para saquear todas las misiones y asentamientos en 2 meses. Pero, de alguna manera, el maldito llegó antes. El plan se había arruinado por completo. Tenía que admitirlo. Pero aún así, preferiría morir aquí, matando a tantos invasores como pueda, antes que volver a ser un esclavo. No era solo mi opinión. De cualquier forma, moriríamos. Moriríamos por enfermedades, por hambre, por el trabajo agotador o siendo expulsados de nuestras tierras. Había sido nuestra decisión desde el momento en que atacamos el primer asentamiento. No seréis esclavos. Si os rendís ahora, garantizaré la supervivencia de vuestros civiles y una vida libre de explotación. No mataré a vuestros guerreros. Esa era otra mentira obvia. ¿Crees que voy a confiar en eso? Ya nos habéis mentido decenas de veces. ¿Has pensado en qué sucederá si todos mueren aquí? ¿Qué pasará con las mujeres, los niños y los ancianos que quedan? ¿Acaso ellos también han aceptado morir en lugar de ser esclavizados?
¿Incluso aquellos que liberasteis de las misiones? En realidad, no era así. Los guerreros estaban preparados para morir, pero no todos los demás. ¿Me estás amenazando con matar a nuestros hermanos? No, no haré eso. Pero si todos los hombres jóvenes mueren, su destino será el mismo de todos modos. Entonces, ¿me estás diciendo que si no nos esclavizáis, de todos modos moriremos? Esa ha sido siempre vuestra postura. No voy a ceder más ante vuestras amenazas. Me miró a los ojos con determinación. Si ese fuera el caso, ¿por qué crees que he parado esta batalla, que claramente estaba ganando, y he venido aquí, corriendo el riesgo de morir, solo para hablar contigo? Podría mataros a todos y esclavizar a los que quedarán. Eso es fácil de entender. Si nos rendimos, también podrías esclavizarnos y, además, te ahorrarías bajas en tu ejército. ¿Piensas que soy estúpido? ¿Crees que el príncipe heredero del imperio pondría su vida en juego solo para obtener algunos esclavos? ¿Eso te parece razonable? Eso sería cierto si realmente fueras el príncipe heredero. Si solo fuera un comandante, me habría limitado a enviar una sola demanda de rendición. No habría venido personalmente, arriesgando mi vida. No era un mal argumento. Yo mismo probablemente habría hecho lo mismo. El motivo por el que estoy aquí es para romper las cadenas del odio. Los europeos destruyeron vuestra vida. No es irracional que me odies por ello. Pero si destruyes las vidas de nuestras colonias atacándolas, ¿crees que nuestro pueblo os perdonará? No, solo generará más odio. Esa cadena de odio continuará causando daño, pero al final, quienes morirán serán los más débiles. Vosotros. Yo no quiero eso. Así que te lo ruego, por favor, ríndete. Vi los ojos de aquel hombre blanco, clavados en los míos. Sus palabras y su mirada parecían sinceras, pero no lo sabía con certeza. ¿Puedo confiar en él? ¿Y si simplemente es un mentiroso excepcional? Después de haber fallado en una rebelión a esta escala, nuestro pueblo no podría pensar en rebelarse nuevamente durante al menos varias décadas. Pero, ¿y si está diciendo la verdad? Prometió garantizar nuestra supervivencia y una vida libre de explotación. No mencionó nada sobre nuestra cultura o nuestras tierras, pero incluso eso ya sería mejor que las condiciones en las misiones. Hay una manera de comprobar si es sincero. Si lo que dices es verdad, déjanos ir. No solo a la tribu Chumash, sino también a las otras tribus que están atrapadas en las misiones. Si haces eso, renunciaremos a nuestra tierra natal. Si nos dejas en paz, me encargaré de unir a todas las tribus de esta región y nos iremos al norte. Así no tendrás problemas con nosotros. ¿Ir al norte y fundar un país? Lo siento, pero eso no será posible. Por supuesto. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad, solo fingía estar de nuestro lado. Si no tenían la intención de esclavizarnos, ¿por qué rechazarían nuestra oferta de irnos y no causarles más problemas? Antes de que pudiera decir algo más, continuó hablando. Aunque os dejáramos ir, allá fuera hay enemigos más fuertes y despiadados. Aunque el control de los territorios del norte aún no está completamente definido, si intentas formar un país allí, vendrán con sus ejércitos y te arrasarán. Su tono era amargo. Ja. No están dispuestos a ceder ni un pedazo de tierra. Es injusto. Esta es nuestra tierra, donde hemos vivido siempre. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Ja. Ja 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 ja. Ah. La realidad puede ser igualmente injusta, incluso para mí, el príncipe heredero del Imperio Mexicano. En las relaciones internacionales, no se puede esperar la más mínima compasión o misericordia, ni siquiera la que podrías encontrar entre individuos. Todo eso se desvanece frente al interés de la patria. El joven guerrero Chumash llamado Pacu tenía un sueño. Quería aprovechar esta oportunidad, apoderarse de armas, unir a los pueblos indígenas, capturar a artesanos para aprender sus habilidades y construir un estado que pudiera resistir a los invasores. Lamento decirlo, pero aunque yo hubiera llegado unos meses más tarde, ese sueño no habría sido posible. Estados Unidos y Gran Bretaña no renunciarán al territorio de Oregón. Más bien, les habrían agradecido por haber reunido a todos en un solo lugar para matarlos de una vez. Esa es la realidad. Después de reírse como un loco durante un rato, Pacu finalmente se rindió. Le prometí que sus civiles vivirían en paz. Nos dedicamos a limpiar el campo de batalla. En un corto tiempo, 3000 guerreros Chumash habían muerto.
Hubo pocos heridos. La mayoría había caído bajo el fuego de rifles y cañones. En nuestro lado, murieron unos 420 soldados, pero hubo muchos heridos, la mayoría a causa de armas cuerpo a cuerpo. Las armas y caballos de los Chumash fueron confiscados. Marché con mi ejército hacia el asentamiento de los Chumash. ¿Eres el jefe de la tribu? Sí. El hombre que respondió era Misofsuno, el padre de Pacu y líder de los Chumash. Ahora viviréis como súbditos del Imperio Mexicano. Como le prometí a Pacu, os garantizo la supervivencia y una vida libre de explotación. Sé que ahora es difícil creer mis palabras, pero con el tiempo lo veréis. No había opciones para ellos, independientemente de si confiaban o no en mí. Miré a mi alrededor. Veo rostros llenos de desesperación. Ahora, para ellos, soy el asesino que acabó con miles de sus guerreros. No sería fácil resolver esto con palabras suaves. No existe un final feliz para todos, como en los cuentos de hadas. Sin embargo, con el tiempo, se darán cuenta de que mi promesa no es mentira. Los guerreros que participaron en la batalla serán juzgados. Te prometo que, salvo los principales responsables, no serán castigados de forma excesivamente severa. Gracias, Su Alteza. Respondió con voz ronca y agotada, como si hubiera envejecido de repente. Él sabía, al igual que yo, que cuando hablé de los líderes, me refería a su hijo, Pacu. Aunque quisiera salvarlo, no sería posible. Ser el príncipe heredero no significa que puedo hacer todo a mi voluntad. Llevé a los guerreros capturados hasta Los Ángeles, la capital del estado de Alta California. El mismo lugar que ellos habían atacado recientemente. Como era de esperar, las miradas de los habitantes hacia los guerreros eran feroces. Esto era parte de una puesta en escena. Es un espectáculo para mostrar que el príncipe heredero ha derrotado al enemigo y capturado miles de prisioneros, quienes ahora enfrentan la justicia. De esta manera, los ciudadanos de Los Ángeles aceptarían los resultados. Los habitantes de otros asentamientos de California, que solo han escuchado rumores, lo olvidarán con el tiempo. Presioné al gobernador y al juez principal del estado. Sí, una clara intervención judicial, pero si no lo hacía, habrían sentenciado a todos a la muerte. Señor gobernador, ¿no estaba usted escondido en el ayuntamiento durante el ataque? Estoy decepcionado. El gobernador de California era partidario del emperador, como era de esperarse. ¿Qué funcionario que es designado por el emperador se opondría a él? Además, el emperador tenía el derecho constitucional de destituir a cualquier funcionario en cualquier momento. Su Alteza, es que, si el gobernador fuera tomado como rehén, eso habría complicado las cosas. Informaré de este asunto a mi padre. Su Alteza. Por favor, no. El juez principal del estado fue designado en consulta con el Tribunal Supremo del Imperio, una decisión que también recae en el emperador. Ejercí presión sobre todos los involucrados en el juicio. Se condena a Pacu, el líder de la rebelión de los Chumash, y a otros 50 responsables principales a la pena de fusilamiento. El resto de los guerreros que participaron en los ataques y en los combates recibirán una sentencia de 20 años de trabajos forzados. Bang, bang, bang. Murmullo generalizado. Por fin. Se ha hecho justicia. Pero solo van a ejecutar a 50. ¿Trabajos forzados? ¿Van a enviarlos a las minas? No puedo creer que no los ejecuten. El castigo es demasiado leve, ¿no? Padre, 20 años de trabajos forzados pueden ser peor que la muerte. Quizá tengas razón. En una época en la que la esperanza de vida era corta, 20 años no eran un castigo menor, especialmente si se los enviaba a lugares peligrosos y extenuantes como las minas. Aunque los residentes de Los Ángeles esperaban más ejecuciones, consideraron que el castigo era lo suficientemente duro. Fue un veredicto hecho para aparentar justicia. El actual imperio mexicano tampoco coexistía realmente con los pueblos indígenas. Para el imperio, los indígenas no eran más que mano de obra. La relación entre ellos no es de coexistencia, sino más bien de explotación. Si no los matamos, debemos asegurarnos de que se sientan explotados hasta el día en que mueran. Solo así podremos justificar el resultado del juicio ante las élites del Imperio mexicano. Incluso mi padre lo vería de la misma manera. Este no es un problema que pueda resolverse a corto plazo.
Este grupo de personas será dividido en docenas de grupos y enviados por todo el país para trabajar en la construcción de ferrocarriles. Como serán mano de obra pública, no podrán ser usados por ninguna otra compañía. El ferrocarril es considerado una infraestructura estatal, y como muchas de las élites son accionistas de las compañías ferroviarias, si manejo bien las cosas, podrían aceptarlo. Durante ese tiempo, debo enseñarles español. Durante los primeros 5 años, trabajarán en trabajos forzados. En los siguientes 5 años, recibirán un salario. Después de eso, aquellos que se adapten rápidamente a nuestra cultura serán los primeros en ser perdonados. Y después, podrán vivir el resto de sus vidas en las aldeas con sus familias. Parece que el príncipe no estaba mintiendo del todo. Por la forma en que la gente se dirige a él, parece que realmente es el príncipe heredero. 50 ejecuciones. Bueno, supongo que es un alivio. Al menos los demás podrán sobrevivir. Después del juicio, el príncipe reunió a Misofsuno, mi padre, y a los pocos que sabían hablar español. De los que han sido condenados a trabajos forzados, solo 30 son lo suficientemente competentes en lectura y escritura, dijo el príncipe, después de calcularlo brevemente. Voy directo al punto. Serán divididos en 30 aldeas y dispersados por toda California. Luego explicó en detalle lo que sucedería con el destino de nuestra tribu Chumash. No viviríamos más en nuestra tierra natal. Santa Bárbara está demasiado cerca de Los Ángeles, por lo que seríamos dispersados por toda California. Nos darían tierras, pero quizás no serían las mejores. En esos lugares, seríamos leales al emperador del Imperio Mexicano, respetaríamos sus leyes y pagaríamos impuestos. Un funcionario del Imperio Mexicano sería enviado a cada aldea para asegurarse de que las leyes se cumplieran. Aquellos que pudieran leer el código legal en español serían los líderes de las aldeas, y recibirían más tierras a cambio. También habría guarniciones militares en cada aldea, y un juez itinerante las visitaría periódicamente. No sé por qué me está explicando todo esto aquí, delante de mí, murmuré. Tampoco lo sé, respondió el príncipe antes de desaparecer. Las ejecuciones se llevaron a cabo al día siguiente. ¿Será este el final? Estaba atado a un poste de madera. Hermanos, lo siento. No, Pacu. Fue bueno soñar, aunque fuera por un momento. Gracias. Mientras intercambiábamos nuestras últimas palabras, un soldado vino y gritó. Silencio. Y así, guardé silencio. A lo lejos, vi al príncipe. Una expresión distorsionada en su rostro. Parece amargado. ¡Qué alivio! De alguna manera, eso me tranquiliza. Si todas las palabras que me dijo fueran mentiras, ¿por qué estaría aquí, en el lugar de la ejecución, con esa expresión en su rostro? Por eso, me siento aliviado. Un hombre que parecía ser un oficial gritó. Cubran los ojos. Poco después, mis ojos fueron vendados. Preparen armas. Lo único que lamento es... fuego. Haberlo conocido demasiado tarde. Bang. 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 Capítulo 43. Kewi Knight. Ven rápido. Sí. El joven de la tribu Chumash, Kewi Knight, no podía dejar de mirar atrás. Papá. Su padre, quien fue condenado a trabajos forzados, le dijo antes de marcharse que algún día regresaría al pueblo. Alrededor de 500 personas de la tribu Chumash fueron reunidas en un solo grupo y obligadas a abandonar su hogar. Aunque el camino de partida estaba lleno de tristeza, no fue un viaje cruel. Un grupo de decenas de mexicanos los acompañaba, proveyendo alimentos. ¿A dónde vamos? Kewi Knight le preguntó a Camuli Alset, quien fue nombrado jefe de la aldea solo por saber hablar español. Solo nos han dicho que vamos al norte de Baja California. ¿Baja California? Kewi Knight no sabía dónde quedaba. Un mexicano que formaba parte del grupo se unió a la conversación. El chico parece estar preguntando algo. ¿Qué necesita saber? ¿Quiere saber a dónde vamos? Bueno, no sabrá mucho sobre el lugar, pero dígale que en aproximadamente una semana llegaremos. Entendido. El príncipe heredero, quien dividió a la tribu Chumash en docenas de grupos, asignó a empleados del gobierno mexicano, guías, arquitectos y soldados para que los acompañaran. Aunque no pasaron hambre, la sensación de temor e incomodidad era inevitable.
Apenas eran 30 soldados, pero, con los hombres de la tribu consistiendo en niños y ancianos, todos sin armas, aquellos soldados representaban una fuerza abrumadora. Aún así, se les ha asignado a una zona cálida, así que las condiciones son relativamente buenas. Hay aldeas que han sido enviadas al norte de California. Gracias. Camuli Alset, de 30 años, cojeaba al caminar debido a una grave lesión en la rodilla que sufrió de niño, lo que hacía el viaje especialmente difícil para él. Los pocos hombres jóvenes que quedaban en el pueblo estaban en condiciones similares, con alguna discapacidad grave. Al menos, por saber hablar español, se le había dado el papel de jefe del pueblo, lo que le daba una posición ligeramente mejor. El asentamiento al que llegaron era mucho más estéril que su hogar. No hay nada que hacer. Las mejores tierras ya tienen dueño, dijo el funcionario del gobierno. Si él lo decía, debía ser verdad. Camuli Alset, convertido en jefe sin quererlo, intentaba tranquilizar a su pueblo. Si trabajamos duro, podremos hacer que esta tierra sea productiva y vivir bien aquí. Ni él mismo creía en sus palabras. Sabía que, al fin y al cabo, lo que cosecharan sería arrebatado. Pero, si no querían sublevarse y morir, no había otra opción. El funcionario se reunió con los arquitectos y discutió dónde construir el edificio administrativo y otras instalaciones, luego comenzó a asignar parcelas de tierra a cada familia. ¿De verdad toda esta tierra es mía? Sí, claro. Y como eres el jefe, te han dado instrucciones de recibir un 50% más de terreno. ¿Cuánto es exactamente? Tú tendrás 240 acres, y las otras familias, 160 acres. Los funcionarios y arquitectos incluso colocaron estacas para marcar los límites de las tierras. Los miembros de la aldea estaban atónitos, pero no se confiaban. ¿De qué sirve si luego nos quitan toda la cosecha? Los chumas solían ser seminómadas, cazadores y recolectores, pero después de décadas de vida en las misiones, habían aprendido mucho sobre la agricultura. Al día siguiente, comenzó la construcción. Lo primero que levantarían sería el edificio administrativo. Primero construiremos este edificio y luego levantaremos las casas de cada uno, así que no se preocupen demasiado, dijo el funcionario. Todos en el pueblo, sin excepción, participaron en la construcción. Una vez que se completó el edificio administrativo, comenzaron a construir la casa para Camuli Alset, el jefe de la aldea. «Este es el diseño que hemos planeado, ¿le parece bien?», le preguntaron amablemente, tomando en cuenta su opinión. Arquitectos, ¿sería posible añadir una decoración con este estilo en la construcción? Camuli Alset reunió el valor para mostrarles un diseño tallado en madera. Si estuvieran en la misión, solo preguntar algo así habría resultado en latigazos, pero los arquitectos fueron amables. Sí, claro, podemos hacerlo. Siéntese aquí para que ajustemos el diseño juntos. Muchas gracias. A pesar de la falta de hombres jóvenes, lo que hacía que el proceso fuera más lento, el pueblo comenzó a tomar forma poco a poco. También comenzaron a trabajar la tierra. Estos instrumentos y semillas han sido proporcionados por Su Majestad el Emperador, así que deben recibirlos con gratitud. Tal como prometió el príncipe heredero, se les proporcionaron herramientas agrícolas y semillas. Gracias, dijeron los habitantes. Pasaron varios meses. Aunque todos tenían algo de experiencia en la agricultura, debido al tiempo dedicado a despejar y preparar la tierra, la cosecha fue escasa. Tío, apenas tenemos suficiente para nuestra familia, ¿podría preguntar si se lo llevarán? Preguntó Kewi Knight. De hecho, ya pensaba preguntar. No te preocupes, respondió Camuli Alset. A medida que se acercaba el tiempo de la cosecha, la tensión crecía en el pueblo. Todo dependía de lo que dijera el funcionario. Ah, ¿no les dije? Durante los próximos 5 años están exentos de impuestos. No tendrán que entregar nada. ¿Perdón? Camuli Alset no podía creer lo que escuchaba. ¿Quiere decir que después de esos 5 años se llevarán todo? Preguntó cautelosamente. Para nada, no se preocupe. Los impuestos no serán tan altos como imaginas. Entonces estos mexicanos, ¿qué están haciendo aquí? El funcionario, los arquitectos e incluso los soldados habían ayudado mucho en la construcción del pueblo, y ahora resulta que no iban a llevarse nada. ¡Hurra! Al compartir la noticia, los rostros de los habitantes del pueblo se iluminaron con sonrisas por primera vez en un año. Esto no tiene sentido, ¿no habrás entendido mal el español?
preguntó un anciano incrédulo. No, señor. Lo he preguntado varias veces. Vaya. ¡Qué alivio! Es un gran alivio. Algunos ancianos no pudieron contener las lágrimas. La tribu Chumash solía celebrar una fiesta para conmemorar la cosecha. Aunque la cosecha fue modesta, muchos querían realizar la celebración. Kamuli Alset fue a la oficina administrativa a preguntar al funcionario si era posible. Solo deben cumplir con dos cosas: lealtad a su majestad el emperador y obedecer las leyes del imperio. Aquí tienes el código legal para que lo revises. De repente, Kamuli Alset se encontró con la tarea de leer un grueso libro de leyes. Y lo leyó con detenimiento. Según la ley, mientras no causen heridas en el cuerpo, parece que no habrá problema con la celebración del festival. ¿De verdad? ¡Qué alivio! Aunque hubo algunos cambios, pudieron celebrar el festival tradicional. Era algo impensable en el lugar de misión. Desde entonces, Camuliar se comenzó a consultar el código legal cada vez que había algún problema, ya que los residentes no dejaban de preguntar qué podían o no podían hacer. Unos días después de que terminara el festival de la cosecha, llegó el primer forastero. El juez itinerante ha llegado, que todos salgan. Montando a caballo y acompañado por 200 soldados, el juez miraba a la gente del pueblo desde lo alto. Ajá. En el último año no ha habido crímenes, ¿verdad? Un funcionario respondió. No, no ha habido. El juez negó con la cabeza y dijo. No, que el jefe del pueblo responda directamente. No ha habido crímenes. El juez inspeccionó el pueblo minuciosamente. No parece haber nada fuera de lo normal. Capitán, sigamos al siguiente pueblo. Sí, señor juez. El hombre que parecía ser el comandante militar respondió y luego se dirigió a los aldeanos. Perseguiremos hasta el final a cualquier criminal, así que ni lo sueñen. Adiós. Con esa advertencia, se marcharon. Semanas después de su partida, otros forasteros llegaron. Se hacían llamar Ríos Express. Junto a ellos, llegaron comerciantes. Comerciantes lo suficientemente valientes como para llegar hasta una región tan remota. El trabajo de Camuliar se aumentó aún más. Entonces, si vendo todo esto, son 10 pesos, ¿verdad? Y ese artículo cuesta 1 peso, ¿correcto? Así es, señor. A estas alturas, algunos ya se sentían tan frustrados que comenzaron a aprender español por su cuenta. Camuliarse también comenzó a enseñar español, ya que manejar todo por sí mismo se había vuelto imposible. Yo estaba enseñando a funcionarios en la oficina del gobierno en Los Ángeles. La política básica hacia los nativos era, como siempre, una mezcla de zanahoria y palo. Sin embargo, no golpearíamos con el palo sin razón, a menos que ellos atacaran primero. Es más adecuado decir que sacamos el palo y agitamos la zanahoria. El mapa mostraba las tierras de varios grupos indígenas en California. Por supuesto, las tierras más fértiles están incluidas en la mayoría de los territorios. Sí, Su Alteza. Masopstzuno, que había sido jefe de la tribu Chumash, respondió. No había participado en las batallas, por lo que no fue condenado a trabajos forzados, pero tampoco fue enviado a una colonia. Aunque no parecía tener la intención, existía la posibilidad de que se convirtiera en un punto de referencia para que los Chumash se reagruparan. El conocimiento que tenía resultaba muy útil para mi trabajo. No me lo puedo creer. Esta tribu apenas supera los 2000 miembros, ¿y piensan que todo este territorio es suyo? Sí, Su Alteza. Eso es lo que entiendo. Con solo 2000 personas, bastaría con un 10% de esta tierra para que todos vivieran en abundancia. Pero eso es bajo nuestra perspectiva, que practicamos la agricultura. No es así según su forma de vida tradicional. Si no están dispuestos a renunciar a estas tierras, tendremos que cambiar su estilo de vida. Para eso necesitaremos un gran palo y una gran zanahoria. Mi padre me dio permiso para usar más tropas. La condición era que utilizaríamos a los nativos para despejar la tierra y comenzaríamos a recaudar impuestos en 5 años. A diferencia de los estadounidenses, tratar a los indígenas como mano de obra era algo perfectamente aceptable en México. Ya era una realidad en este país. Después de todo, también hubo el debate de Valladolid. El debate de Valladolid, Junta de Valladolid, tuvo lugar en 1550, después de que Cortés conquistara el Imperio Azteca.
La cuestión principal era si se debía reconocer que los indígenas tenían razón o no. Si no la tenían, no habría problema en gobernarlos y dominarlos mediante métodos coercitivos. Si se les reconocía como seres racionales, entonces habría que convertirlos mediante la persuasión y la educación. Este debate, que encendió los ánimos en España, no se resolvió hasta que intervino un enviado especial del Papa. Se llegó a la conclusión de que los indígenas tenían razón y que no debían ser esclavizados. Por eso, los terratenientes de las grandes haciendas los tratan como arrendatarios en lugar de esclavos, y las misiones, al menos en teoría, afirman que su propósito es la evangelización. Claro, esto solo aplica a los indígenas. A los africanos se les sigue considerando esclavos. No todos los blancos piensan de la misma manera. Al menos para los españoles, los indígenas americanos no son objetivos a exterminar sin más. En realidad, esta decisión era inevitable. Si los hubieran tratado a todos como esclavos, las colonias no habrían sobrevivido. El centro de México, donde se encontraba el imperio azteca, era la región con la mayor densidad de población en América. La conquista de los aztecas por parte de Cortés solo fue posible gracias a la inmensa ayuda de los tlaxcaltecas. ¿Qué habría pasado si, de repente, les hubiera dicho que no tenían razón y que serían esclavos? Por muy avanzadas que fueran las armas, un grupo de apenas unos cientos de hombres no podría haber vencido a millones de nativos. Por eso, no tuvieron más remedio que reconocer parcialmente el poder de las élites indígenas. Los españoles lograron construir un sistema eficiente, explotando a la mayoría de los indígenas en cooperación con sus élites. Por lo tanto, no podían declarar a todos los indígenas como animales sin razón. El punto clave es que los indígenas eran aceptados como mano de obra. Por esa razón, tras la introducción de cosechadoras mecánicas, muchos indígenas dejaron las grandes haciendas y pudieron recibir tierras en California, donde se esperaba que las trabajaran y pagaran impuestos. Esta semana tendré que persuadir a esa tribu. Solo necesitan jurar lealtad al emperador y obedecer las leyes del imperio. Si lo hacen, podrán vivir en abundancia en las tierras que tanto valoran. A los miembros influyentes de la tribu que participen en la decisión se les garantizará aún más tierras. Les enseñamos a cultivar, les damos herramientas y semillas. Mientras no infrinjan la ley, no interferimos en su cultura. El ejército de miles de soldados está ahí solo para ayudarles un poco a tomar su decisión. Capítulo 44. Misopschuno se había convertido en un funcionario oficial del Imperio Mexicano. Su misión era asentar a los pueblos indígenas como parte del imperio. El príncipe heredero, a pesar de haber explicado su estrategia con detalle y haber hecho una demostración, no se quedó tranquilo y dejó en California a su leal asistente, Diego Luis, antes de partir. Misopschuno, Diego y el coronel Antonio recorrían California tratando de persuadir a las tribus indígenas. El coronel Antonio era el comandante de un regimiento de infantería de élite y el oficial de más alto rango entre los soldados que quedaban en California. Su papel durante las negociaciones era, en gran medida, imponer presencia. Asentarse, dices, murmuró uno de los líderes indígenas. Sé que no es algo con lo que estén familiarizados, nosotros tampoco lo estábamos. Pero también sabes que la realidad ha cambiado, respondió Misopschuno. La mayoría de los pueblos indígenas de California vivían en zonas ricas en recursos naturales, construyendo aldeas donde pasaban buena parte del año y luego se desplazaban a otros lugares. Aunque algunas tribus practicaban la agricultura, su principal fuente de sustento seguían siendo la caza y la recolección. Lo sé. Cada vez más mexicanos están llegando a nuestras tierras. Y cuando nos acercamos, actúan como si nosotros fuéramos los invasores, dijo con rabia el jefe. Misopschuno entendía su frustración, pero no podía evitar hablar sobre la cruda realidad. Nosotros también lo vivimos. Si insisten en resistir, perderán todos sus asentamientos. ¿Pelear? Lo siento, pero aunque tu tribu fuera 10 veces más grande, no podrías ganar. Lo he vivido. ¿10 veces más? ¿Son tan poderosos? Preguntó el líder mientras observaba de reojo al coronel Antonio, quien claramente era un militar. El coronel no respondió, solo cruzó los brazos y mantuvo su postura imponente. Misopschuno explicó en detalle el poder de sus armas, especialmente de los rifles y los cañones, y la fuerza de un ejército regular en comparación con una milicia. ¿Dices que el alcance a sus rifles es más del doble que el de sus armas habituales? ¿Y también tienen cañones?
Uf, el jefe suspiró, sumido en sus pensamientos. Estaba en una posición de gran responsabilidad, así que no podía tomar una decisión a la ligera. Tras una larga reflexión, dijo: no parece que tengamos muchas opciones. Si lo que prometes es cierto, podríamos aceptarlo. Pero no creas que nos rendiremos tan fácilmente si nos has mentido. Era comprensible que tuviera dudas. Los beneficios que ofrecían sonaban demasiado buenos, y encima, quien los transmitía era un indígena como Misopstsuno, lo que generaba aún más sospechas. En ese momento, Diego intervino. Soy el asistente personal del príncipe heredero de México, Agustín Jerónimo de Iturbide. Puedo garantizar todo lo que se ha dicho. Mostró varios documentos como prueba, pero el jefe seguía desconfiado. ¿Cómo saber que no eran unos farsantes cualquiera? No les pedimos que nos crean por completo ahora mismo. Primero los apoyaremos, ¿qué tal si lo ven con sus propios ojos? No habían venido con las manos vacías. Aunque el ejército estaba esperando un poco más lejos, habían traído títulos de propiedad, alimentos y herramientas agrícolas para cada familia del pueblo. De todas formas, planean quedarse varios meses, ¿no? Pueden aceptar los títulos de tierra e intentar cultivar un poco. No tienen nada que perder, añadió Diego. Misopstsuno también intervino. Si el imperio mexicano quisiera expulsarlos o capturarlos por la fuerza, no nos habríamos tomado tantas molestias. Créeme, lo hemos vivido en carne propia. Ejem. No era necesario mencionarlo, Diego tosió levemente, incómodo por el comentario tan directo de Misopstsuno, pero el jefe pareció convencido. Está bien. Aceptaré por ahora. Agradezco los suministros. Gracias por confiar en nosotros. No te arrepentirás de esta decisión. Ese día lograron persuadir al jefe de una tribu mediana de más de 3000 personas. Mientras se marchaban, Diego comentó. Esta vez fue relativamente fácil. El jefe tenía un buen sentido de la realidad. Si todos fueran como ellos, sería ideal. Pero no era así. El problema de la estrategia que estaban utilizando era que, para algunos, no bastaba con mostrar el látigo. Había quienes solo entendían cuando realmente lo sentían en carne propia. Es una oferta que no está nada mal, pero es una lástima que haya tanta gente que no lo vea. Incluso los europeos que vienen como inmigrantes reciben beneficios similares. Diego suspiró mientras hablaba. Desde su punto de vista, les debe sonar a una amenaza, es natural que se rebelen. Sobre todo, aquellos que aún no han enfrentado la realidad serán más tercos. Muchos no comprendían, o preferían ignorar, que el mundo en el que podían vivir a su manera ya no existía. Incluso si el imperio mexicano cometiera la locura de cederles un territorio para que vivieran aislados, pronto otra nación aprovecharía la oportunidad para devorar esas tierras. Por muy generoso que fuera el príncipe heredero, no podía luchar por ellos. Era generoso, pero no estaba loco. Entonces, ¿por qué no dejarlos vivir como antes dentro del imperio mexicano? Lamentablemente, eso tampoco era posible. Vivir como lo hacían antes significaba no respetar las leyes del imperio mexicano. Y un imperio centralizado como México no podía tolerar algo así. Solo proponerlo sería un suicidio político. Incluso para Misopstsuno, la oferta del príncipe heredero era una buena opción para los indígenas. A veces se preguntaba cómo habrían sido las cosas si otra tribu se hubiera rebelado primero. ¿Habría aceptado su tribu, los Chumash, esta oferta de buena gana por miedo? Era algo que se imaginaba cada noche. Esa era una de las razones por las que seguía fielmente las órdenes del príncipe heredero. Evitar que más tribus pasaran por la tragedia que vivió la suya. Por supuesto, no todos comprendían ese sentimiento tan profundo. No. Nosotros protegeremos nuestra tierra. México, Estados Unidos, no importa quién venga, lucharemos hasta el final. ¿Qué? ¿No has entendido nada de lo que te he dicho? Las armas de tu tribu no pueden competir con las de México. Y te estamos ofreciendo quedarte en tu tierra. Ja. ¿El 10% de nuestras tierras? ¿Y se supone que debemos conformarnos con eso? No entiendo por qué deberíamos hacerlo. Y además, ¿quieres que confíe en alguien que anda con esos malditos blancos? Lárgate, traidor inmundo. Aunque les explicaran cómo vivirían mejor, no les importaba. No podían soportar la idea de que se les arrebatara siquiera una pequeña parte de su tierra natal. ¡Puh! El joven jefe escupió en el suelo mientras sostenía su arma, listo para usarla si no se marchaban. ¡Ah!
Misopschuno se sentía frustrado. No todos entendían con solo escuchar. La mayoría solo aprendía de golpes. Pero lo que realmente no podía comprender era cómo alguien podía ser tan insensato frente a un ejército tan evidente. ¿Cómo pudo este tipo convertirse en jefe de una tribu? Es una pena. Sí, es realmente triste. Misopschuno sacó su cuaderno y marcó una X en el territorio. El problema de los indígenas era importante, pero no podía dedicar todo su tiempo a ello. El tiempo era limitado y grandes enemigos se acercaban poco a poco. Dejé a Diego con Misopschuno y regresé a Ciudad de México. Diego, que había pasado más tiempo conmigo como mi asistente, entendía mejor que nadie mis intenciones. Aunque había insistido en que los funcionarios debían persuadir con calma, sabía que algunos de ellos, sin pensarlo demasiado, podrían desencadenar un conflicto violento con las tribus indígenas. Por eso dejé a Diego para que ayudara a Misopschuno. La persuasión recaería principalmente en Misopschuno, pero sin la ayuda del gobierno imperial, sería difícil convencer a otras tribus. Así que la ayuda era indispensable. Al llegar a Ciudad de México, informé a mi padre sobre la situación y los logros recientes. Padre, los líderes de la rebelión de la tribu Chumash han sido ejecutados, y los guerreros restantes han sido condenados a 20 años de trabajos forzados. Perfecto. Buen trabajo, Jerónimo. ¿Y qué hay de las otras tribus? Estamos persuadiendo a los indígenas para que, como súbditos del Imperio Mexicano, respeten las leyes y paguen impuestos. En el proceso, parece que necesitaremos utilizar un poco más al ejército. Las fuerzas centrales tienen suficiente capacidad. Pueden usar más tropas durante unos meses más. Entonces, ¿podemos decir que la situación en Alta California está prácticamente bajo control? Sí, padre. Creo que podremos aceptar a unos 100.000 indígenas como súbditos del Imperio Mexicano. Algunos se resistirán, pero incluso ellos sufrirán pocas bajas, al igual que la tribu Chumash. Solo los guerreros que participen en el combate serán condenados a trabajos forzados, mientras que los civiles serán preservados. En la historia original, más del 95% de la población indígena de California desapareció. Aquí también morirán muchos por enfermedades, pero intentaré salvar a tantos como sea posible por otros factores. Esperaba que, si mejoraban sus condiciones nutricionales, al menos algunas personas pudieran resistir mejor las enfermedades. Aunque la causa principal fuera la falta de inmunidad, si les proporcionaban vitaminas, algunos podrían recuperarse. Por eso, ya había dado indicaciones para cultivar naranjas en los naranjos, prometiendo comprar grandes cantidades. Ajá, entonces el problema ahora es Nuevo México. No será fácil. Hemos recibido informes de que continúan intentando incursiones. Los territorios del norte del Imperio Mexicano estaban divididos en 3 grandes provincias. El oeste era California, el centro era Nuevo México y el este era Texas, a diferencia de las fronteras modernas. Eventualmente tendremos que dividirlos en territorios más pequeños, pero eso no es una prioridad ahora. Los indígenas de California, que aún no habían experimentado una invasión a gran escala, tenían relativamente poca hostilidad y menor capacidad de combate. Sin embargo, los indígenas de Nuevo México y Texas eran mucho más agresivos y hábiles en la guerra. Creo que sería prudente reforzar las fuerzas defensivas. Si vamos a enfrentarlos, debemos estar completamente preparados. Debemos anticipar enfrentamientos al nivel de una guerra. ¿Nivel de guerra, dices? ¿Tan grave es? Aunque Nuevo México era reconocido como parte del Imperio Mexicano por la comunidad internacional, en la práctica, el verdadero poder allí era la tribu Comanche. Se estimaba que tenían una población de entre 30.000 y 40.000 personas, con al menos 10.000 jinetes de caballería. Aunque no todos estaban armados con mosquetes, seguramente ya tenían una cantidad considerable de armas. Sí, padre. Investigaré más y le proporcionaré un informe detallado. Está bien, entendido. Entonces, si me disculpa, voy a supervisar la finalización del proyecto de la represa. Espera un momento. La puerta se abrió de repente, como si hubiera sido cronometrado, y mi madre entró en el despacho. Y pronto, cayó el esperado regaño. Ha pasado un año desde que prometiste encontrar una pareja para casarte, y ahora me dices que te vas a terminar una represa. Madre, necesito terminar lo que empecé. Cállate. Como no fuiste capaz de encontrarla tú mismo, ya lo he hecho por ti.
Parecía que discutir sería un grave error. En fin, tampoco es que tenga mucho sentido seguir buscando por mi cuenta, así que lo aceptaré. Está bien, madre. Elija usted. Ser príncipe heredero también significaba renunciar a algunas cosas. Mi madre finalmente sonrió levemente y me dio una palmada en el hombro. Has tomado una buena decisión. Hay una familia en Yucatán que acaba de pasarse al bando monárquico. Tienen una gran influencia en la península. ¿Una familia que ha pasado del bando republicano al monárquico? Espera, ¿será? Recordé a la joven Delgado de la familia Delgado, que, al casarse conmigo, se convertiría automáticamente en monárquica. No estaba seguro de si su familia tenía base en Yucatán, pero ella misma era un problema. Era bonita, pero su pureza rozaba la ingenuidad extrema. Madre, ¿es por casualidad la familia Delgado? No, tranquilo. He elegido a alguien perfecto para ti. Uf. ¿Una mujer perfecta para mí? No lo sé. De todas formas, no tengo opción. Tendré que hacer lo que se me pide. La península de Yucatán. No es un lugar cualquiera, es donde en la historia original ocurrió la Guerra de Castas, el primer gran conflicto militar tras la guerra entre México y Estados Unidos. El altiplano mexicano, el corazón del imperio mexicano, albergó una civilización comparable a la azteca, pero también había otra civilización destacada en la península de Yucatán, la civilización maya. Los lugares de origen de las grandes civilizaciones siempre tienen un clima y una geografía aptos para la vida humana, así como la capacidad agrícola para sostener a una gran población. En Yucatán, los indígenas que se identificaban como mayas se levantaron en armas contra la explotación de los criollos y mestizos. Ese levantamiento fue la llamada Guerra de Castas. Un movimiento de resistencia que duró casi 50 años. Fue la resistencia indígena más prolongada y feroz en la historia de México. Aunque la culpa recae en los terratenientes criollos y mestizos que los explotaron excesivamente, no se puede negar que esta guerra fue uno de los factores que llevó a México a la ruina. Este país está marcado por conflictos interminables entre el norte, el centro y el sur, entre terratenientes, la iglesia, mestizos e indígenas. Ningún grupo cede fácilmente. Es una tierra de constantes luchas. Y sumado a las continuas invasiones externas, no es de extrañar que el país esté en caos. Sabía que México era un país complicado. Superar esas dificultades es parte de mi misión. Los pensamientos sobre mi boda, tan complejos, ya habían sido borrados de mi mente. Mejor hacerlo rápido. Para un príncipe heredero, el matrimonio también es parte de sus deberes. Así lo pensaba, hasta que la conocí. Capítulo 45. Ah, la chica de la terraza. Era la misma persona que había visto al salir de la fiesta. Pensé que parecía una actriz de cine, con esa expresión aburrida en la terraza. Ahora, viéndola de cerca, su aspecto se sentía aún más irreal. Un placer conocerte. Soy Agustín Jerónimo de Iturbide. Aunque seguramente ya conocía mi nombre, no sabía cómo funcionaban estos encuentros en esta época, así que me presenté cortésmente. Un placer. Soy Cecilia Escalante. Su expresión era algo indiferente, como si no estuviera contenta de estar aquí. Interesante. No quiero sonar arrogante, pero me consideran uno de los mejores partidos del Imperio Mexicano. Lo pude notar claramente en la fiesta. ¿Hay algo que no le guste? Si es así, podemos dejarlo para otra ocasión. No, no es eso. A pesar de decir que no había nada malo, tampoco mostraba una actitud entusiasta. No podía saber si era parte de su personalidad o si simplemente no le agradaba. Sin embargo, como respondía con sinceridad, la conversación al menos podía continuar. Señorita Cecilia, ¿puedo preguntar cuáles son sus aficiones? Mi afición era la lectura, aunque, en realidad, ya no lo es. ¿Era la lectura? ¿Eso significa que ya no lo es? En un encuentro moderno, esta actitud probablemente sería una señal de que la cita no iba a ninguna parte. Pero en este caso, nuestras familias ya habían arreglado todo. A menos que alguien estuviera absolutamente en contra, este era el encuentro para conocer a la persona con la que uno se iba a casar. Pensé que había dejado de lado todas mis expectativas, pero quizá aún quedaba algo en el fondo de mi mente. Una familia republicana, y antes le gustaba la lectura.
Guié la conversación hacia su familia, los grandes terratenientes de la península de Yucatán, y mencioné a los arrendatarios y los indígenas que trabajaban en sus tierras. Algunas señoritas comentaban que estaban agradecidas de que hubieran limpiado esas cosas sucias de sus haciendas, ya que mejoraba el paisaje. ¿Cómo puede alguien decir algo así? Su tono, que hasta entonces había sido algo neutral, se volvió repentinamente frío. ¿Qué? Su mirada, al igual que su voz, se volvió helada. Esas cosas sucias también son personas. Me miraba con dureza mientras pronunciaba esas palabras, pero, curiosamente, yo sentí una especie de emoción al escucharla. Yo solo estaba repitiendo lo que escuché en la fiesta. Me intriga saber qué parte de eso te molestó tanto. Mis expectativas crecían. El hecho de que me cuentes un chiste así, ¿no implica que tú también piensas de esa manera? Si los tratas de esa forma, algún día te arrepentirás. Con una advertencia en su tono, su emoción seguía creciendo. Son personas también. Esas palabras no eran algo que uno escuchara de la clase terrateniente del Imperio Mexicano. Pasé horas en la fiesta sin escuchar una sola opinión como esa. Dijeron que su familia se había pasado del bando republicano. ¿Arrepentirme? ¿Por qué? Porque ellos también son personas, y su paciencia tiene un límite. Y esa máquina que construiste solo los empuja más. Por eso no quería venir aquí. ¿Qué demonios estaba diciendo? ¿Qué quiere decir exactamente con que mi máquina los está empujando al límite? Lo sabía. La cosechadora mecánica que inventaste. ¿No te has dado cuenta de que ha hecho que la vida de los campesinos sea aún más difícil? Les he proporcionado suficiente trabajo a los campesinos que han perdido sus empleos en las granjas. ¿Cómo es que dices que los ha empeorado? Eso es algo que puede funcionar en el centro o el norte de México. ¿De verdad crees que es fácil para la gente del sur llegar hasta aquí? ¿Crees que los terratenientes les dan una despedida amable con provisiones? ¿Cómo se supone que van a llegar hasta aquí? Ah. Fue como si me hubieran dado un golpe en la cabeza. Los campesinos del centro de México pueden ir a ciudades cercanas como Las Truchas, Morelia o Ciudad de México. Los del norte saben que se les está ofreciendo tierra en California o Texas, así que se dirigen allí. Pero, ¿qué pasa con la gente del sur de México? Allí también están surgiendo ciudades y negocios, pero no los suficientes para absorber toda la demanda de trabajo de los campesinos. Tendrían que viajar al centro de México, lo cual es muy lejos. Además, el altiplano central es una región montañosa, así que tendrían que atravesar terrenos difíciles. No es un viaje fácil. Y considerando que quienes parten son arrendatarios, es poco probable que tengan suficientes provisiones para el trayecto. Especialmente aquellos que viven en el extremo de la península de Yucatán o en las zonas de América Central, ellos ni siquiera considerarían hacer el viaje. Tendré que ajustar el plan del ferrocarril. El plan original era construir primero las secciones más rentables entre Veracruz y el altiplano mexicano, luego extenderlo a California y Texas, y dejar la península de Yucatán y Centroamérica para el final. Creía que ese era el orden más rentable. No es que no haya fondos. Ya había recaudado suficiente dinero de los terratenientes locales que habían prometido financiar el proyecto, además de la venta de acciones. El único problema era la falta de mano de obra, por lo que había decidido comenzar con los tramos más rentables. ¿He pasado por alto algo otra vez? La idea de mejorar la eficiencia agrícola para liberar a los campesinos de las granjas había tenido éxito hasta ahora, pero me había descuidado en los detalles. Cada vez que un plan avanzaba lo suficiente, me encontraba ocupado pensando en el siguiente proyecto. Es cierto que, gracias al poder de la familia imperial, mi vasta riqueza y mis conocimientos modernos, el imperio mexicano se estaba fortaleciendo con la industrialización y el desarrollo territorial. Pero no había previsto ni la crisis indígena ni este problema. Estaba empezando a ver los límites de las capacidades de una sola persona. Parece que necesitaré un sistema más organizado. A medida que las transformaciones históricas se iban acumulando debido a mi intervención, no sería posible prever ni prepararme para todos los eventos. Ni siquiera un genio podría hacerlo. Parece que algo te preocupa. Ah, es cierto, estábamos conversando. No sé cuánto tiempo estuve pensando, pero probablemente más de 5 minutos. Dejar a alguien esperando más de 5 minutos en una conversación es, sin duda, una falta de cortesía. Me perdí en mis pensamientos un momento. Perdón.
No te preocupes. Al menos me tranquiliza ver que lo has estado pensando. Decidí dejar mis preocupaciones a un lado por el momento y continuar con la conversación. Mencioné ese comentario antes porque tenía curiosidad por saber qué piensas sobre los campesinos. No los veo como cosas sucias. Al contrario, creo que son personas de las que tengo la responsabilidad de cuidar. Te creeré, ya que te vi reflexionando durante 5 minutos. Debo decir que tu forma de pensar es muy diferente a la de otros. No he conocido a muchas jóvenes republicanas que piensen como tú. En esta época, por muy comprometidos que estuvieran con las ideas republicanas, no era común que las familias educaran a sus hijas al mismo nivel que a los hijos. Mi padre no siempre fue como es ahora. En su juventud, en sus veintes, estaba profundamente influenciado por el republicanismo. Incluso me leía libros. Ya veo, entonces las cosas cambiaron con el tiempo. A mi padre le gustaba que leyera hasta que cumplía alrededor de 30 años. Nuestra biblioteca estaba llena de libros que había conseguido en Europa. Pero todo cambió cuando mi abuelo falleció y mi padre heredó las tierras. Desde entonces empezó a cambiar. Parecía que ya había bajado la guardia y empezó a contarme más sobre su familia. Su padre, poco después de la independencia, se había unido a la facción republicana, ya que el republicanismo todavía tenía cierta influencia en ese entonces. Pero cuando el poder de la monarquía se consolidó y la posibilidad de un gobierno republicano se desvaneció, su padre cambió de lealtad, abandonando por completo sus ideales republicanos. Prohibió la lectura en su casa y comenzó a buscar una familia con la que pudiera venderla al mejor postor, como ella misma lo expresó. Bajo la presión de su padre, tuvo que comenzar a asistir a los eventos de la alta sociedad. Así que por eso estabas en la terraza con esa expresión tan aburrida. Sí. Bueno, al final, parece que tu padre logró casarte con la familia imperial, así que en cierto modo, ha tenido éxito. Sin embargo, como ya debes haber sospechado, no tengo intención de dejar que los terratenientes sigan aprovechándose de la tierra sin más. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro, no solo estoy de acuerdo, me encanta la idea. A partir de ahí, la conversación fluyó de manera mucho más amena. Aunque Cecilia tenía ideas republicanas, no albergaba pensamientos radicales como eliminar a toda la familia real. Más bien, compartía una postura crítica hacia la estructura social actual del Imperio mexicano, en la que una minoría de terratenientes explotaba a la mayoría. Esto era algo en lo que yo también estaba de acuerdo, lo cual resultaba beneficioso. ¿Mi madre habría anticipado esta situación al elegirla? Probablemente no. Seguramente la eligió porque su familia, en la península de Yucatán, tenía una gran influencia y riqueza. Si hubiera aceptado a la primera cuando me lo propusieron, tal vez habría terminado con otra familia. Al pedir un año para pensarlo, todo resultó así. Supongo que debo tomarlo como un destino. Si ya he encontrado a Dios, no tiene sentido no creer en el destino también. Le informé a mi madre de inmediato que aceptaba el matrimonio. Sabía que una boda real requeriría varios meses de preparación, así que durante ese tiempo me dediqué a supervisar los trabajos finales de la construcción de la represa en Morelia. Invierno de 1832. El primer embalse moderno del Imperio mexicano fue completado. La presa Coincio. Con una capacidad de 70 millones de metros cúbicos, fue una represa de tamaño mediano que se construyó en un período relativamente corto. Fueron 2 años llenos de eventos. Hubo rebeliones indígenas, y también construimos un gran complejo de viviendas en Morelia para recibir a los inmigrantes urbanos. El ferrocarril avanzó rápidamente, y el tramo entre Ciudad de México y Veracruz ya estaba terminado, mientras que, bajo mis órdenes, comenzaba a expandirse hacia la península de Yucatán y América Central. Mis proyectos, y las diversas empresas del Imperio mexicano, seguían padeciendo una gran falta de mano de obra, pero al menos el personal administrativo imperial se estaba reclutando en cantidades suficientes. La bancarrota de España fue de gran ayuda. España, que ya tambaleaba, se vio obligada a pagar enormes indemnizaciones tras perder la guerra, y cuando esas deudas pasaron a manos de Inglaterra, la presión para cobrarlas se volvió insoportable, lo que llevó a España a declarar la bancarrota. No aceptaron la bancarrota, por supuesto. Aunque una persona puede declararse en bancarrota bajo la protección de la ley, cuando un país lo hace, no hay ninguna ley que lo proteja. Ningún país bueno o piadoso simplemente acepta que otro declare que no puede pagar.
Empezaron a saquear con fiereza. Incluso en el mundo moderno, las declaraciones de quiebra de países con poca fuerza se ignoran con frecuencia. Un ejemplo es Argentina, que formalmente se declaró en quiebra, pero una compañía de fondos de inversión de Estados Unidos, Elliott, ignoró esa declaración y llegó a incautar el buque insignia de la Armada Argentina, el Ara Libertad, en Ghana. El Reino Unido en este mundo hizo algo similar. No solo se apoderaron de los buques de guerra de España, sino también de sus barcos mercantes, lo que dejó la economía española completamente destrozada. Aprovechando este caos y sufrimiento, los liberales españoles iniciaron una insurrección, lo que desató una guerra civil. Como resultado, la inmigración española a México, que ya era considerable, comenzó a dispararse. Españoles llegan en cantidades similares a la suma de irlandeses, alemanes y otras nacionalidades. El efecto mariposa ya está tomando fuerza. Buen trabajo, presidente Andrés, parece que me toca decir esta frase con frecuencia. Su Alteza, usted también ha trabajado mucho. Yo también digo esta frase a menudo. Supongo que es una señal de todo lo que hemos logrado. Así es. Desde lo alto de la represa Coincio, miré hacia abajo. Esta represa abastecería de agua a la gran hacienda de la familia imperial en Morelia. Los rayos del sol reflejados en el embalse creaban una escena deslumbrante. Somos el único país que ha construido algo de esta magnitud. Siéntete orgulloso. Es un espectáculo que llena de satisfacción, Alteza. El agua que fluía por la zona de control de la represa, diseñada para regular el nivel del agua, creaba una majestuosa cascada. Caminando cerca de la represa, el sonido del agua fluyendo y el canto de los pájaros se entrelazaban, creando una atmósfera que parecía de otro mundo. Esta represa no solo prevenía inundaciones y proporcionaba agua para la agricultura, sino que también funcionaba como un sitio de pesca. Ya que estamos aquí, ¿qué tal si hacemos un poco de pesca? Me parece una excelente idea. Mañana, el ritmo ajetreado comenzaría de nuevo. El matrimonio me parecía algo positivo, pero la ceremonia en sí sería una tarea agotadora. Después de eso, otros proyectos de desarrollo territorial ya estarían esperando. Pero, Su Alteza, ¿no es en 2 días la boda? No me queda mucho tiempo para disfrutar de momentos tranquilos como este. Aunque tenga que irme pronto, ¿qué tiene de malo tomarse un momento de descanso, no? Fin del capítulo 45.